Mi primer encuentro con la Estación Experimental Agrícola fue durante mi niñez y luego durante mi adolescencia, donde mi padre, que era el presidente del directorio, me llevaba y ahí conocí a William Cross y a otra serie de personalidades que estaban vinculadas a la estación. La otra intervención que tuve fue cuando era ministro del gobierno de Helsinki. Habían pasado muchos años ya y tuve la satisfacción de ponerlo en posesión de sus cargos al directorio que había designado en comisión el gobernador mientras se trataba en la legislatura los acuerdos y la nueva ley que iba a regir en la estación. En la nueva ley se reproducía bastante de lo que existió ya desde antes, en la época en que mi padre era presidente del directorio, que fue en los años 20 y tantos, durante 2 periodos. Esa permanencia así con reelección que hubo en el caso de mi padre fue debido a su amistad con el autor virtual de la Estación Experimental Agrícola, que era Guzmán. Guzmán, como en todas sus cosas, fue un pionero, y entre las cosas que hizo, que son muchas, está la existencia y conformación posterior de la estación experimental. Cuando estuvo mi padre, de acuerdo a los anales, fue cuando tuvo mayor autarquía la estación experimental. Podía programar su propio presupuesto, recaudaba sus propias rentas, enviaba una cuenta de inversión a través del Poder Ejecutivo, pero la cuenta de inversión era de la estación. Y otra serie de detalles que permitieron que la estación tuviera un gran desarrollo. Pero el nervio y motor, así ignorado hasta ese momento, era William Cross, que había sido contratado como director técnico de la estación. Cross, según me contaba mi padre, era un hombre muy celoso de los intereses de la estación, al extremo que cuando se empiezan a construir las instalaciones que se construyeron en esos periodos, William Cross hacía analizar en el laboratorio las mezclas que se empleaban en la construcción. Eso muestra que no escatimaba recursos para asegurar lo mejor a los intereses que le estaban confiados. Mi actuación posterior es poner en posesión a los directores que Celestino Helsi designó en comisión, porque en ese momento estaba intervenida la estación, dio por terminada la intervención, designó al directorio en comisión, lo pusimos en posición y luego se sancionó la ley que iba a regir posteriormente. Esto tiene una significación muy importante: devolverle a la estación su autarquía. La autarquía, como todos sabemos, es un sistema de afectación de cierta cantidad de bienes y de actividades que se deja en manos de un directorio y se excluye de esta administración al Poder Ejecutivo por razones técnicas, de tal manera que puedan los objetivos de creación de la entidad cumplirse plenamente. La autarquía implica que el Poder Ejecutivo
no puede actuar en la administración sino simplemente llevar un control de legalidad de los actos. Es decir, los actos son legítimos o no son legítimos. No puede entrar a considerar sobre la conveniencia o inconveniencia del acto, que eso queda a cargo de las autoridades de la entidad autárquica. La estación experimental tuvo una opacidad existencial, si se puede decir así, con la intervención durante el peronismo. El peronismo, que fue, a pesar de que hoy todos se declaran, como se llama, peronistas, fue un régimen dictatorial. Y eso se traslucía y se reflejaba en las provincias. La permanencia en los cargos de los funcionarios eran por su adhesión o no a Perón. No había otra cosa en esa época. Pero a pesar de los altibajos, yo observo que la estación va cobrando cada vez más importancia y ha ido ampliando todas sus instalaciones, no solamente materiales, sino las materias que ha abarcado. Ya se introdujo en el directorio un representante de la ganadería, cosa que es muy importante porque a medida que se desarrollaban las actividades se ve que el directorio ha sido aumentándose para responder a las necesidades de estas nuevas actividades. Si yo me puedo acordar de algún hecho así que reflejara la estación, le diría que respecto de la acción de mi padre, no sé en qué oportunidad, pero William Cross manifestó que era un defensor agresivo de la entidad y al mismo tiempo, por supuesto, lo mantuvo en sus funciones permanentemente como consultor y ejecutor de las resoluciones a Cross. Cross realmente fue una adquisición. Lamentablemente, cuando triunfó el peronismo, Cross tuvo que emigrar y trabajar en una estación similar en Uruguay, con lo cual perdimos un valor notable. Mi padre estaba estrechamente vinculado al que fue el autor de la Estación Experimental Agrícola, Alfredo Guzmán. Y lo más curioso es esto: Guzmán pretendía, contaba mi padre, que él siguiera por un tercer periodo al frente de la estación y no pudo hacerlo. No obstante que le hubiera gustado complacerlo porque eran muy amigos, a pesar de que Guzmán era, cuando se hizo la estación, un legislador del conservadurismo y mi padre era un legislador del radicalismo. Lo cual muestra que cuando hay una política de Estado, de algo que le interesa fundamentalmente a la provincia, que debe ser separado de cualquier especulación política, existe siempre la posibilidad de unión, de diálogo, para emplear un término que se ha hecho moderno actualmente, y sobre todo de acción conjunta, con intereses que son netamente superiores a cualquier interés partidista o de ocasiones, algo permanente, algo que debe ser conservado y algo que tiene que... La mejor prueba de lo que les digo es que cuando hubo la peste del carbón en Tucumán, que asoló las plantaciones, la estación experimental fue la encargada de suministrar las variedades inmunes y conjurar una situación que era ya gravísima. Bueno, mi padre
era un hombre muy razonable, bastante, llevó una vida que no fue muy simple, ¿no? Ante la trágica muerte de su padre, que fue gobernador de Córdoba, electo, y algunas diferencias muy severas, como se llama, con los que tomaron luego el poder, se trasladó a Tucumán. Y en Tucumán empezó a trabajar en una colonia de la compañía azucarera Wenceslao Pose. 15 años después era presidente del directorio. Era un hombre de mucho ímpetu, pero al mismo tiempo muy sereno cuando convenía que fuera, y no tan severo cuando convenía que no fuera. Era muy ecuánime, y sobre todo no solamente desempeñó un cargo honorífico como es el de la estación, sino que cuando era legislador también el cargo era honorario. No se pagaba sueldo, se les daba una medalla de oro a los legisladores. Y además fue concejal municipal también por una medalla de oro anual. En lo demás, fue un hombre que trabajó mucho y que, bueno, tenía, cuando estaba con Cross, uno lo veía que disfrutaba, cambiaban ideas. Cross estuvo muchas veces en nuestra casa de la calle Rivadavia, pero ya le digo, era tan ecuánime en sus cosas que con el conservador Guzmán caminaban juntos, trabajaron juntos e hicieron algo por la provincia. Creo que la estación experimental le espera seguir en una acción así señera en lo que se refiere a la investigación científica y tecnológica de las principales actividades de la provincia. Yo creo que el acuerdo que hubo entre estos dos señores, que eran legisladores opositores uno al otro, se debía a la necesidad de que la provincia surgiera hacia adelante, y por eso se creó la estación experimental y se luchó por conservarla. Yo creo que si se salvó de una serie de actuaciones y situaciones muy duras que hubo durante la época de Perón e incluso posteriormente, creo que el futuro de la estación ya está cimentado y va a seguir adelante. Creo que está en muy buenas manos actualmente, está en manos de los productores, y eso es una gran cosa.